So, chicos, he tenido que un poco agregar, no, debo de agregar, todavía no, debo hacer, y luego actualizaré su página, ¿de acuerdo? Ya que esto se observó en el grupo de la mañana, debo de agregar algo. Yes, apenas terminamos la clase, actualizo la página. Yes, so today, please pay attention. Voy a explicar la clase del día acerca del present simple. Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. Ahora sí estoy leyendo ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Christian, Abel, Stella, Jorge, Joseph, Melanie, Christopher, hello, Anderson, Luke. Yes, let's see. Auxiliar, por favor, para compartir pantalla. Para compartir pantalla, profesora, jovencito, renómbrese correctamente. Buenas tardes. Ya está, listo. Gracias, auxiliar. Buenas tardes. Okay, let's start. Look at this information. Yes, let's see. This is our information. So now let's talk about present simple. Yes, present simple. Aquí es nueva gramática, por favor. Vamos a recordar un poco para algunos que ya conocemos y para los que no, vamos a aprender. Yes, please, follow me. Síganme, ok? Good. The present simple. When we use present simple, okay, we use present simple to talk about routines. Claro, para actividades de rutina, lo que usted realiza día a día, lo que yo realizo día a día, lo que todos realizamos día a día. Bien, hace mención a todos esos verbos que tienen una acción de frecuencia, ¿sí? Puede ser todos los días, dejando un día, cada semana, una vez al mes, pero como que esa forma tiene frecuencia de realizarse. Yes. De eso se trata el present simple. Look at now. I, you, we, they, these pronouns siempre van a ir con la misma conjugación. Voy a elegir un verbo y este verbo, cuando esté al lado de estos pronombres, va a estar tal cual. No se va a mover, el verbo no va a ser modificado. ¿Por qué? Porque estos pronombres no lo requieren. No le exigen al verbo que se modifique, que cambie. Pero, ¿dónde están los pronombres like he, she, and it? Estos pronombres, sí, van a exigir que el verbo debe de modificarse. ¿Ok? Yes, va a tener que modificarse. La conjugación va a ser distinta. Good? Distinta. A ver, Miss, aquí está un poco de teoría. Let's see. First, present simple. Aquí hay un cuadro de estructura. Y es que el presente simple abarca el verbo to be y los otros verbos también. Estamos en la semana number 4 y el verbo to be lo vimos en la semana número 1. Solamente puro verbo to be. Ahora, el presente simple no mezcla el verbo to be dentro de su oración. No, aquí van a encabezar otros verbos. El verbo cook, el verbo read, el verbo listen, el verbo look, por ejemplo. Son verbos que siempre utilizamos. Yes. Entonces, pero también es importante saber que ambos son presentes simples, sino que se les enseña por separado para que usted no incluya dentro de su oración al verbo to be. Okay, dentro de la oración del present simple. Look at this. Look at this example. For now, you have read this action. Yes. And imagine that this is me. Or this is you. My sentence is, I read a math book. Okay? I read a math book. This is a book about math. The negative
Mira, aquí yo acabo de colocar un negador. Yes. Acabo de colocar el negador en esta parte de aquí, que viene a ser la abreviación de, you know, do, know. Yes, is the same as don't. ¿Ok? Miss. ¿Qué significa esto? Obviamente significa el no. I don't read a math book. Yo no leo un libro de matemáticas. Yes. Y es que aquí estoy observando que el verbo read, que significa esta acción del niño, lo que realiza, en mi oración no cambia. Look, read, read, read. Es lo mismo, no cambia. ¿Ok? Porque en la teoría que damos hacia una diapositiva decía de que no se modifica, no cambia. Se conjuga con lo mismo. A question. Do you read a math book? This is a question. Y cuando hacemos una pregunta, siempre cambiamos los elementos. You know, el subject pasa a ser el segundo elemento y aquí iniciamos con este verbo. Este verbo es el verbo auxiliar. ¿Ok? Es el verbo auxiliar. Auxiliary verb. ¿Tiene significado? No, no tiene traducción aquí, en esta oración no tiene traducción. ¿Ok? Su traducción es nula. Ya que si quiero traducir esta oración, simplemente digo, lees un libro de matemática, ¿sí? Tú lees un libro de matemática y esta palabra de aquí no tiene significado. En una pregunta. ¿Por qué, Miss? Porque aquí está trabajando como un verbo auxiliar. Su presentación aquí es importante, porque si yo la omito, no tiene sentido la pregunta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy utilizando aquí do? Porque es este sujeto. You know, we have two options. Claro, tenemos dos opciones para esto. Mira aquí de nuevo. Aquí está. Option 1, option 2. Estamos utilizando ahora esta opción primera. Yes. Y nos damos cuenta que aquí estoy utilizando con este sujeto. Do you or I do. I don't. Yes. Entonces, puedo decirte que el verbo auxiliar do, yes, vamos a resumir, que el verbo auxiliar do debo de emplearlo con quiénes? With I, with you, with they, we, yes. I, you, we, they. Do you read a book? Do they read a book? Do I read a book? Yes. Solamente con estos sujetos. El resto de sujetos que quedan no pueden trabajar con este verbo auxiliar. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No? No questions? Let's continue. Next. Look at this verb, write. Tiene su pencil y un pedazo de paper. This is the verb. I write a story. You write a story. We write a story. They write a story. The verb doesn't change. No cambia el verbo. Negative form. Don't. Do not is the same as don't. It means no en español. I don't write a story. Yo no escribo una historia. Question. Do you write a story? Again, I change the elements. Primero coloqué el verbo auxiliar y luego coloqué el sujeto. Este viene a ser el sujeto. Este viene a ser el verbo auxiliar. El verbo principal. Ok. Y por último, you know, the complement. Yes. Es el mismo verbo. Write. Date cuenta, no ha cambiado. Write, write, write. No ha modificado su base. ¿Por qué?
porque estoy hablando con estos pronombres personales. No van a cambiar. One more example. Dance. Look at this there. I can say, I dance alone. Sola. Yo bailo sola. I dance alone. You dance alone. We dance alone. You and me, we dance alone. They dance alone. Pero ¿qué pasa si el pronombre es María? María es una tercera persona, ¿verdad? Aquí está incluida María. Traduzco en mi mente, María, she, no está. Entonces, con ella, el verbo va a cambiar. ¿Ok? First, let's see. I don't dance alone. This is a negative form. Negativo. I don't. Yo no bailo sola. Question. Do you dance alone? Lo único que dice es intercambiar nada más. It's easy. Ante este tipo de preguntas cortas, como do you dance, do you write, do you, what's the first one? Do you watch TV, for example? Son preguntas cortas y por lo tanto, por ser preguntas cortas, su respuesta es corta. Yes, I do. No, I don't. No necesito más información. Yes? Next example, sleep. You know, sleep. You close your eyes. Sleep. Yes? I always sleep at 8. Yes, I always. Always means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Los 7 días de la semana. Esto significa always. Algo que tú haces every day, todos los días. Siempre, ¿verdad? I always sleep at 8. Afirmativo. Miss, ¿y para qué empleo esta palabra subrayada? Esta palabra subrayada viene a ser un adverbio de frecuencia. Yes, adverb of frequency. ¿Ya? ¿Y dónde va? ¿Cuál es su lugar? Pay attention porque en su práctica incluye esto. ¿Cuál es su lugar? Su verbo. Mira, dice, yo siempre duermo. I always sleep. Primero es el adverbio de frecuencia y luego es el verbo. Siempre y cuando hable del presente simple. Con el verbo to be es distinto. Es al revés. Yes? I never sleep at 8. Ahora no veo el negador don't. ¿Por qué no? Porque esta palabra obviamente significa nunca, ¿verdad? Si yo colocara aquí, I don't never, yo no nunca, no puede ser dicho una oración así. Por eso es que no utilizo el negador, pero utilizo este adverbio de frecuencia. Un adverbio de frecuencia marca la frecuencia con la que uno realiza una acción. Claro, es obvio. Always, never, sometimes, rarely, raramente, son palabras que van antes del verbo en presente simple para marcar su frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo realizamos tal acción? Question. Do you sleep at 8 p.m.? This is the question. The verb doesn't change, and I change the subject with the auxiliary verb. Cambio solamente los elementos. El orden, nada más. Primero el verbo auxiliar y luego el sujeto. Yes. Y este tiempo es muy útil, es muy usado este tiempo verbal del presente simple. Es muy común utilizarlo. Yes. ¿Tenemos preguntas hasta allí? A ver, ¿cómo vamos? ¿Está todo claro o hay alguna duda? Ninguna, profesora. Ninguna. Tengo que Facundo por responder. Ok, entonces, estamos siendo claro en esta parte. Good. So, antes de ir aquí, yes,
Antes de ir aquí, voy a retroceder de nuevo al inicio, porque vamos a trabajar juntos. Aquí. Yes. Este era nuestro primer verbo, ¿cierto? Yeah. Now I'm going to clean. Borrador. Vamos a borrar un poco aquí, porque necesito que te des cuenta aquí mismo. Yes. Ahora acabo de colocar aquí el verbo read. Good. Y voy a darte la siguiente oración. La siguiente oración es I read a math book. Está en primera persona, ¿verdad? El verbo no cambia. ¿Y qué pasa si yo quiero agregar aquí el siguiente sujeto? Imaginando que él es Facundo. Imaginando nada más. Facundo. El mismo verbo voy a utilizar. Read. Pero aquí hay que darnos cuenta que los pronombres como he, she, and it son diferentes. Aquí debo de añadir la letra S. ¿Por qué? Because es la tercera persona. Y por regla, es una regla. Yes, y hay que obedecer. Y por regla gramatical, nos pide que agreguemos una S. ¿A todos los verbos será? ¿O a la mayoría? Son dos cosas distintas. Es decir, a todos los verbos es que no se escapa nadie. Y a la mayoría, es decir, que también hay una minoría, ¿verdad? Facundo reads a math book. Esa sería mi oración utilizando a Facundo como mi ejemplo. Yes? Luego, my second sentence. I don't read a math book. Aquí está en primera persona. Yo quiero aquí mismo agregar en tercera persona. ¿Cómo sería en este sentido si sigo hablando de Facundo? Pero ya no voy a utilizar Facundo, ya sé de quién estamos hablando. Ahora digo he y debo de utilizar el negador. El negador va a tender a cambiar. ¿Por qué? Porque es tercera persona. O sea, por regla, ya no es do not or don't, ahora es doesn't or does not. He doesn't read a math book. Ok. Y mira aquí, el verbo que en la parte de arriba tenía una S, aquí no lleva nada. Date cuenta, no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? ¿Qué le sucedió? ¿Se desanimó? ¿Mm? ¿Por qué creen que no tiene nada aquí? Obviamente porque está este verbo auxiliar y este verbo auxiliar le dice, no te preocupes que yo absorbo tus reglas. Para eso estoy, para apoyarte. He doesn't read a math book. Aquí está la regla ya. Ya no lo vemos acá, la vemos dentro de esta parte. ¿Yes? Pero esto sucede en una oración negativa. Esta es una oración afirmativa. Diferentes tipos de oraciones. Next one. Do you read a book? Or do you read a math book? ¿Mm? ¿Cómo ahora sería mi pregunta entonces? A ver, ¿quién me apoya? Yes. Does she read a math book? Ok, vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a cambiar recordando que él es Facundo. O he, que ya sabemos, ya dominamos los It's a boy. Yes, it's a boy. Does he read a book? ¿Es necesario agregarle una regla al verbo o no? No. No. ¿Por qué? Porque está el verbo auxiliar y el verbo auxiliar debe de apoyar al verbo principal. Él llevar las reglas gramaticales. Él tendría que cargar todo eso. ¿Ok? Ustedes lo están haciendo solos. Presten atención porque esto es algo muy fundamental. Es un poquito más complicado que el verbo to be, creo yo, porque aquí hay más reglas.
pero son sencillas en la percepción. Good? Let's continue. En la otra parte, a ver, vamos a hacerlo juntos aquí. En esta parte de aquí ya no está Facundo, se fue Facundo aquí. Y solamente tengo a Elisa. Vamos a ver que ella es Elisa. Entonces, mi primera oración, aquí soy yo. I write story. Pero ahora Elisa es el personaje de mi oración. ¿Cómo debería ser entonces mi oración con ella? Debo de cambiar. Elisa, write. ¿Qué le debemos de agregar? A la mayoría de verbos es Elisa writes story. Sí, a la mayoría. Ya vamos a entrar en los detalles con los verbos que no llevan S, sino que llevan otras reglas. Pero eso digo en su mayoría. Elisa writes story. Next one. I don't write the story. Vamos a trabajar la misma oración, pero con otro pronombre. ¿Qué pronombre sería para Elisa? Ya menos, dicta. ¿Qué verbo auxiliar de? Yes. Doesn't. ¿Qué más? ¿Qué más? Write story. Write story. ¿Así, de esa manera? No, sin ese. Ya, Right. sin ese. Sorry. Bien, right. Claro, ya, ya no. Ya no, miss. Ese ya no. Está aquí el verbo auxiliar. Perfect. Next. Vamos a cambiar la pregunta. Do you write the story? Change it, please. Cambiemos. Yes, please help me. Does he write a story? That's right. Story. Okay. Does she write the story? This is a question. Easy. Allí le estás preguntando, ¿ella escribe una historia? Does she write the story? No te olvides que si suponte de que hay un orden, hay un desorden en tu instrucción, las palabras están desordenadas, y te dice, ordenas la siguiente pregunta. ¿Tú sabes quién va primero? Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento. Fíjate, allí ya aprende a llamar por su nombre a estos elementos. Verbo auxiliar, subject, verbo principal y complemento. Ese es el orden. Es una especie de fórmula también. Si gusta, cada uno le pone su nombre encima de. Yes? One more example. Ajá, we dance. Ok. Vamos a tener que cambiar aquí todo de nuevo. Por ejemplo, Elisa, obviamente que Elisa no. Ya no, ahora se va a llamar, let's see. I dance alone. And this Rosa. is Rosa. Yes. Rosa. Dance. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Le añado? Es. Dances. Alone. Alone. Salsa. Cumbia. Bachata tal vez. I don't dance alone. Vamos a hablar de Rosa. ¿Seguimos? Rosa ya no, porque ya sabemos quién es. She Sí. doesn't. Doesn't. What else? The verb. Dance alone. Yes? Ahí lo tienes. Perfecto. Bien. Next part. The last question. Do you dance alone? Vamos a preguntarle, a ver, vamos a preguntar por Rosa. Vamos a preguntar por Rosa. No le vamos a preguntar a Rosa, no, directamente no. Vamos a preguntarle a Juanito a ver si Rosa baila o no baila sola. ¿Ya? Preguntemos. Por ella. Does She does alone. dance alone? Y bueno, allí Juanito nos responderá, yes, she does. Yes, she does. O no, she doesn't. Si me escuchas, porque obviamente no lo ves, si me escuchas, estoy utilizando el mismo verbo auxiliar de mi pregunta.
diciendo, si fuera afirmativo, yes, she does. El mismo verbo auxiliar de mi pregunta lo ocupo aquí también. Y hago ese cruce que tal vez algunos sepan. Este de aquí pasa aquí y este de aquí pasa aquí. El cruce, la famosa X. ¿Ya? Y si fuera de forma negativa, bueno, de forma negativa, obviamente que es distinto. No, she doesn't. Punto. No hay más que decir. No me digas más. Suficiente. Carolina. Miss, yo tengo una pregunta del tema anterior. Cuando sale entre opciones, de la primera semana creo que era, si sale she's not o she isn't, ¿cuál tiene preferencia? Si tiene she's not or she isn't, ¿te refieres al verbo to be? Sí. Ya. Mira, si vamos a hablar de modo general, me refiero a que vamos a obedecer el internet, lo que veamos, los dos, ¿ya? Los dos. Porque esto también nos han enseñado así en la escuela, en el colegio, pero si nos vamos a profundizar en un libro, porque, ¿cómo te podría decir? Cuando vamos a fiarnos de la palabra tal cual es, lo correcto se debería de ser, lo que les dije en su momento, lo correcto en el examen, lo correcto debería de ser, pero no, en el examen no va a venir de esa manera porque sería ambiguo, porque ustedes tienen conocimiento del colegio y conocimiento de aquí, y sería una forma ambigua para ustedes. Entonces, lo mejor sería hacerlo de la forma general. Sí, claro. ¿Y cuál es la forma general? No, she isn't. Que se permite. No, Ok, she gracias. isn't. Permitido. Yes, ok. Ajá, tiene que ver aquí, ella lo toma en cuenta porque tiene que ver con esta parte de la forma corta en responder. ¿Verdad, Caro? Ya, así. Yes, Yes. she does. No, she doesn't. Negativo. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a ir a la parte de, voy a borrar. Vamos a ir a la parte siguiente. Ahora sí, mucha más atención, por favor. Voy a pasar este verbo. Este verbo. Ya tenemos una regla. Las reglas que hemos estado agregando ese, yes, a la mayoría de verbos. Cuando trabaja he, cuando trabaja she o cuando sea it. Esa es la primera regla para la mayoría de verbos. Pero ¿qué pasa con este verbo? Look, carry, ahí está haciendo la acción llevar, ¿verdad? Él lleva. Look, he sometimes carries good. Ahora el verbo lo acabo de modificar. ¿Por qué? No es porque yo quiera, es porque le estoy agregando, estoy modificando una regla que, bueno, yo ya lo sé. Y ahora les voy a transmitir eso. Sucede de que cuando tenemos un verbo como este, que termine en consonante y detrás exista, perdón, que termine en Y y detrás exista una consonante, como carry, sucede de que aquí, cuando el sujeto sea la tercera persona, voy a tener que eliminar la y agregar es. Siempre y cuando sea Paula, she, he, or it. ¿Ok? Solamente con estos pronombres nada más. Esta vendría a ser la segunda regla. Repito. La segunda regla para los tres sujetos especiales. He, she, it. Si el verbo termina en y detrás de la y hay una consonant, you have to omit the Y, the letter Y, and add I-E-S. Eso es lo que tenemos que agregar al final, I-E-S. Yes? A ver, entonces si soy yo, I carries, ¿estaría bien? No, ¿verdad? Porque aquí el subject estoy siendo yo. Y para mí no es la regla, para ese sujeto no es la regla. Aquí lo ideal sería carry. I carry good. Yes. ¿Ok? Por eso. Es por eso.
He sometimes carries goods. Sometimes, ese es el adverbio de frecuencia, que te está contando cada cuánto tiempo él realiza esa acción. Yes, it means a veces. De vez en cuando, más claro. Yes. One more now. Mira, again, la regla que estaba aplicando aquí, en una oración negativa ya no existe porque está el verbo auxiliar. He or she doesn't carry goods. Yes, this has to be he. He doesn't carry goods. Yes, the negative. Does he carry goods? ¿Él carga madera? Mi pregunta. Entonces, si ya vamos dándonos cuenta hasta ahorita, ¿dónde aplico reglas? ¿En afirmativas, negativas o interrogativas? ¿En qué oración yo debo de aplicar regla? Obviamente que debo de aplicar regla en mi oración afirmativa. Aquí, esta es mi oración afirmativa. Esta es mi oración negativa y esta es mi interrogativa. Yes, en las afirmativas. En las negativas, no. ¿Por qué? Porque está el verbo auxiliar. Interrogativas, no. ¿Por qué? Porque está el verbo auxiliar. Yes. Y aquí no hay verbo auxiliar. No está. No es necesario que esté. ¿Ok? One more. Esa sería la segunda regla. Ahora, vamos a entrar en el tercer grupo. Yes. En el tercer grupo de reglas. Y entonces, aquí nos dicen, el tercer grupo de reglas dice lo siguiente. Que nos demos cuenta en qué termina. En este caso termina en SH. Brush. Puede ser brush my hair. También puede ser. Look. She brushes her teeth. Yes. Aquí agregué, no agregué ese nada más. No, no hice eso. No le agregué IES. No le compete. Solamente agregué ES. ¿Por qué? Porque este verbo tiene esa terminación de SH. ¿Yes? Aquí voy a anotar cuáles son las terminaciones del tercer grupo. Las terminaciones son cuando termina en SH, cuando termina en doble S, cuando termina en CH, when it finishes in O, O, X. There are 5. Yes, there are 5 endings. Son 5 terminaciones. Double, S, SH, O, X. Y aquí brush responde aquí. No, ahí está. Le corresponde. Entonces, así es, Caro. Entonces, cuando yo tenga esas terminaciones, ¿qué es lo que le debe de pasar? ¿Qué es lo que le debe de pasar aquí? Te cuenta ya con la primera nada más. Debo de agregar ES. ¿Dónde? Al final, obviamente. Al final. ¿Ok? Good. She brushes her teeth. One more example. With negative. She doesn't brush her hair. No, pues no hace eso. Ella se lava los dientes. Ella no se cepilla su cabello. Question. Does she brush her hair? No lleva el verbo principal regla porque aquí está el verbo auxiliar. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente verbo. Este es el verbo go. Termina en O. Por lo tanto, debo de añadirle ES. Piero, go, no. Piero goes. Piero goes to the university. Yes, Piero goes to the university. Affirmative. Goes. Agregué ES. He doesn't go to school. Ahora aquí ya no tiene. ¿Por qué? Porque está el verbo auxiliar. Absorbe todas las reglas que podría llevar este verbo principal. Affirmative. Question. Does he go to school? Yes, he does.
or no, he doesn't. Okay? Does he go to school? Ya vamos con esta. Ya vamos con, ¿cuál más dije? Brush. Ahí les di un ejemplo. A ver. Otro verbo. Watch. Ah, ya tengo. Es H-C-H-O. Estos verbos debo de agregarle IS. Mrs. Pérez watches the news. Watches the news. Aquí está la señora Pérez. Mira las noticias. She doesn't watch cartoons. Ella no mira los dibujos animados. She doesn't watch cartoons. Question. Does she watch the football match? Does she watch the football match? No, tampoco creo yo. No, she doesn't. No mira el fútbol en la televisión. No, she doesn't. Caro me dice, she watches the washing machine. Es que en realidad utilizamos el verbo watch, este verbo, cuando algo está en movimiento a través de una pantalla, en este caso, de modo formal. Porque también este verbo se utiliza de modo informal. Para decirme, mírame, watch me. Pero eso es muy informal. Debería ser, look at me. Ah, claro, claro. Ahí estás empleándome otro verbo. Yes. Ok. So, ¿qué sucede con los demás verbos? Con X y con doble S. ¿Hay? Claro que hay. Mira, por ejemplo, son pocos, pero te vas a encontrar. El verbo kiss, que significa besar. Ok, diré. Carolina, no me acordé Carolina de ti. Carolina, kiss. Ahí está. Kiss. Pero por terminar en doble S, kisses, porque el sujeto es Carolina. Kisses. Ok, agrego S. Her mother. Yes. Voy a negar que Carolina hace eso. Carolina no hace eso. Voy a negar la misma sentence diciendo, she doesn't kiss her mom or mother. Question, does she kiss her mom? Quiero saber. Okay. Well, look, ese es el otro verbo, kiss. El verbo siguiente es el verbo que termina en una X. El verbo que termina en una X. Por ejemplo, el verbo mix. Mezclar, ¿verdad? Mezclar. Entonces digo, Juan mixes. ¿Qué solemos mezclar? You know. ¿Qué solemos mezclar? Juan mixes the music, ¿no? Puede ser que sea un DJ. Juan mixes the music. Negamos. Juan doesn't mix the music. Y por último, does he mix the music? Question. Entonces, con esa terminación, vamos a agregar ES. Hasta allí hemos terminado todo lo que se refiere al presente simple. Y vamos a añadir solamente, vamos a añadir esta excepción. Yes. This exception. Este es un verbo excepción porque este verbo, cuando lo apliques en tercera persona como she, like he, or it, no es que le vayas a agregar habits, ¿no? Normalmente el alumno que no sabe tiende a hacer esto. Habits, desconoce. Habits, ¿no? Pero no es así. Termina en E, ya ese nada más. No. Esto es un verbo irregular que cuando va a utilizarse con estos pronombres va a tener que cambiar. She
has a shower every day. He has a shower every day or it. Yes, cambia completamente. Okay? Good. So I think we have, this is the all information about rules, double S, SH, CH, X, and O. You have to add ES at the end of the verbs. When you have a verb with Y ending in Y, and before Y there is the consonant like D, like R, you have to omit the letter Y and add IES. Yes? And when you have this kind of verb like play, this verb ends in Y, but before Y there is a vowel. Es una vocal, es una consonante. Por lo tanto, ¿aquí qué pasa? Aquí no puedo agregar IES, porque es una vocal la que está detrás de la Y. Son diferentes. Por lo tanto, esta es como la mayoría, es para el grupo de las mayorías. Estas son las excepciones. ¿Ok? Let's practice. Any questions? Do you have any questions? Any question, Miss? Vamos a practicar. Ok, everything is clear. Vamos a practicar aquí. A ver un poco. Please tell me. Bob always drink or drinks tea in the morning? Drinks. Drinks. What do or what does she likes? Does. Does. Like. Like. My sister don't or doesn't play tennis? Doesn't. Doesn't. They often visit or visit their grandparents at the weekends? Visit. Visit. We sometimes go or goes? Go. Go. Where do or does your parents come or comes from? Does. Does. Does, you sure? Come or comes? No, it's do. Oh, te diste cuenta, ¿verdad, Facundo? Aquí no debe ser does. Tus papás, dos. Come or Come. comes? Come. Come. 7. Do. Do you want? Do. Want. You want. One. Do you Want. want? I don't or I doesn't. Sencillo. I Don't. don't. I don't. Okay, thank you. Let's complete this part. Who? Sally stays in Spain. ¿Qué me falta aquí? Es una pregunta. ¿Qué me falta? Does. Does. Who does? Sally. Ese es el verbo. Visit. 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 Okay. She. Does. Mismo verbo. Does. No. El verbo pero Visit. con. Visit. ¿Así? ¿Está bien? La S. Yes. 2. With go. Question. Go. Do. Go. Do or does? Does. Because Does. it's Tom. Does Tom Go. Go. go? No le falta nada al verbo. No, he doesn't. He Goes. goes. Excellent. 3. Watch. Question. Does. Yes, continue, please. Watch. Okay. Answer. She Watches. Watches. watches the news, but she negative. Doesn't watch. Doesn't watch. Doesn't watch. 4. Question with like. They. Do. Do they Like. like swimming? Yes, they do, but they negative. Don't. Don't like running. 5. When Do.
When do you Go. go to a football match? I Go. Go. go to a football match on Sundays. Yes. Okay, everything. 10 from 10. Yes. Excellent. Good job. Sencillo, ¿verdad? ¿O difícil? Yo creo que estaba muy sencillo. No ha estado difícil. Vamos a ver parte de nuestra transferencia, que igual son preguntas, sino que aquí no está en línea, pero son preguntas muy parecidas, con la misma gramática. Which one is your best option? Complete That. conversation. Letter? B. Mire, La C. sujeto. La C. Do you go to the beach on vacation? Yes, I do. Okay, yes. It's letter C. Yes, Maria Fernanda. Number 2. People. Space, people. Hay una cantidad de personas, no hay una, varias. Por lo tanto, cuando son varias, Do. yes, do. Entonces, si es do, retiro algunos. No es, no es, no es. ¿Con quién me quedo? ¿B o D? B. B. Yes, of course, letter B. Yes. 2 is letter B. Next one. Number 3. Yes, number 3, please. Mateo space to the market with his children. A. A. Never go, you sure? B. B. Never goes. Claro, porque es Mateo, hay que aplicarle regla. Y aquí en go no está. Tiene, falta. 4. My friend and I space at 2 o'clock. Justo de eso hablamos el último. ¿Cómo me dices? B. B. Y decíamos que no caigamos en eso. Y. Mi E. amiga. Y no puede ser, porque es mi amiga. Mi amigo puede ser él o ella. Hey, my friend and sorry. Ahí es we. My mistake. Ya, no vi esto. Yes, a ver, B, D, E, yes, it's E. El almuerzo, 2 en punto, lunch, ok. Yo no había visto esto, yes, pero estaba bien ahí. E. Good. Oh, yeah, it's time. I think it's time. Yes, chicos, vamos a quedarnos hasta aquí. Porque tienen que hacer con su otro docente. Está el profesor. Ok, chicos, adiciono un